Mi hermana Verónica siempre ha sido una persona que parece ser muy dulce y encantadora a primera vista, pero con el tiempo, he llegado a darme cuenta de que es una persona bastante hipócrita. Nuestras vidas no han sido fáciles, aunque ella parece tener una visión completamente diferente de las cosas. Crecimos en una familia pobre, pero trabajadora, y siempre tuvimos que adaptarnos a situaciones complicadas. Como muchas personas de familias de bajos ingresos, tuvimos que aprender a vivir con lo que teníamos y, a veces, sin lo que queríamos. Las noches frías se pasaban compartiendo una sola manta, muchas veces nos íbamos a la cama con hambre, y la ropa de segunda mano era lo más habitual. Aunque siempre odié estos sacrificios, con el tiempo llegué a verlos como una lección positiva. Aprendí a darle menos importancia a lo material y a valorar lo que realmente era importante. Sin embargo, Verónica nunca vio las cosas de la misma manera. Siempre estuvo frustrada con nuestra situación y se enfocó en lo que nos faltaba en lugar de lo que teníamos. Mientras que yo elegí canalizar mi frustración de una manera productiva, Verónica parecía no querer hacer ningún esfuerzo por cambiar su situación. Yo decidí aprovechar lo que los sacrificios de nuestra infancia me enseñaron, y convertí esa frustración en motivación para estudiar y trabajar duro. Decidí salir de ese ciclo de pobreza en el que estábamos atrapadas y tomé la enseñanza de nuestros padres, trabajar por un futuro mejor. Mis padres no tuvieron la oportunidad de obtener una educación, pero yo sí. Conseguí una beca parcial para ir a la universidad y me dediqué a mis estudios con toda la determinación posible. Mi objetivo era escapar de la vida que había conocido, y lo logré a base de esfuerzo y dedicación. Por otro lado, Verónica siempre ha sabido cómo utilizar su belleza y su astucia para conseguir lo que quería. No le importaba tanto el trabajo duro, ya que tenía una estrategia mucho más directa: encontrar a un hombre que le diera lo que necesitaba. Desde la preparatoria, Verónica dominó el arte de aprovecharse de los hombres para conseguir regalos, dinero y una vida más cómoda. Nunca tuvo que luchar por nada, ya que, a diferencia de mí, siempre encontró una manera de salir adelante sin esfuerzo. Su última relación fue con un rapero, quien no solo pagaba sus cuentas, sino que además le compraba ropa de diseñador, zapatos caros y hasta le proporcionaba un lugar donde vivir sin que tuviera que pagar alquiler. Pero, como era de esperar, esta relación terminó en desastre cuando el rapero la descubrió engañándolo con uno de sus empleados. Lo que me sorprendió fue que, después de este desastre, Verónica vino corriendo a mí en busca de ayuda, como había hecho en otras ocasiones. Esta vez se quedó en mi casa durante un mes, tratando de evitar las consecuencias de su último escándalo. Aunque mi esposo nunca ha sido fanático de la vida llena de drama de Verónica, hizo lo posible por soportar la situación. Él veía con claridad que su estilo de vida no era saludable, y no entendía por qué siempre recurría a mí en lugar de intentar resolver sus problemas por su cuenta. Pero lo más sorprendente fue que, a pesar de todo lo que hice por ella, Verónica nunca mostró gratitud. De hecho, parece albergar un resentimiento hacia mí, especialmente por mi vida estable y por el hecho de que encontré un buen esposo. Ella no entiende que mi vida no fue producto de la suerte, sino de mucho esfuerzo y sacrificio. A lo largo de los años, he trabajado duro para llegar a donde estoy, y mi esposo y yo vivimos una vida que, aunque cómoda, no es de lujo excesivo. Pero Verónica nunca ha dejado de resentir lo que tengo y lo que he logrado, y se siente celosa por el hecho de que mi vida parece más estable y feliz que la suya. Verónica no solo siente celos de mi estabilidad, sino que también desprecia la vida que he construido con tanto esfuerzo. A pesar de que siempre he sido honesta con ella acerca de lo que he logrado, parece que no puede aceptar que no todo en mi vida ha sido fácil. Mi esposo y yo nunca hemos alardeado de nuestra situación financiera, a pesar de que venimos de mundos muy diferentes. Él proviene de una familia rica, pero a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es alguien que despilfarre su dinero. Su humildad fue una de las cosas que más me atrajo de él cuando nos conocimos, y juntos hemos construido una vida sencilla pero estable. Aunque hemos tenido la oportunidad de ir a vacaciones agradables, nunca hemos caído en la tentación de vivir con excesos. Es por eso que, incluso con nuestra estabilidad económica, preferimos mantener un perfil bajo y vivir modestamente, sin mostrar nuestro nivel de vida a los demás. Sin embargo, Verónica no comparte esta visión, y siempre ha buscado la manera de aprovecharse de cualquier situación que le permita beneficiarse de la riqueza ajena. Con el paso de los años, Verónica ha seguido el mismo patrón.
Después de que su relación con el rapero terminara en un escándalo, asumí que se tomaría un tiempo para reflexionar y sanar. Pero no fue así. Fiel a su naturaleza, rápidamente encontró a otro hombre, James, un gerente senior de cuentas en su empresa. Al principio, pensé que era solo una relación pasajera, pero con el tiempo me sorprendió ver cómo Verónica se tomaba la relación con él mucho más en serio de lo que había hecho con otros hombres. Ella presumía constantemente de su coche deportivo y de los padres ricos de James, como si de alguna manera eso la hiciera más valiosa. No pasó mucho tiempo antes de que organizara un almuerzo con mis padres y conmigo para presentarnos oficialmente a James. Durante ese almuerzo, Verónica no solo presionó para que ocultáramos nuestra humilde crianza, sino que también nos pidió que no mencionáramos nada sobre sus exnovios, ya que le había mentido a James sobre su pasado. Quería que todos creyeran que provenía de una familia con dinero y estatus, algo que, evidentemente, no era cierto. Lo más frustrante de la situación fue que Verónica no solo nos pidió que mintiéramos, sino que también nos dejó claro que su objetivo principal era asegurarse un futuro con James a toda costa. No le importaba realmente si lo quería, solo que necesitaba casarse con él para asegurar su bienestar económico. Aunque intenté no involucrarme demasiado, me sentí incómoda con la idea de que James estuviera siendo engañado de esa manera. A pesar de que su relación con él parecía estar floreciendo, no pude evitar pensar que él merecía saber la verdad sobre la persona con la que estaba eligiendo pasar el resto de su vida. Sin embargo, Verónica no quería que James supiera nada de su verdadera historia, y todo lo que le importaba era asegurarse de que su fachada de una vida perfecta se mantuviera intacta. La situación empeoró cuando, finalmente, James comenzó a hablar con nosotros durante el almuerzo. Parecía completamente enamorado de Verónica, y no tenía idea de lo que ella le había ocultado. Verónica no se dio cuenta de que, al intentar mantener su mentira, estaba poniendo en riesgo su propia felicidad. Ella quería que todos la viéramos como alguien exitosa y poderosa, pero lo que no entendía era que, al final, la verdad siempre sale a la luz. A pesar de su fachada de perfección, Verónica estaba construyendo su vida sobre una base de mentiras, y eso solo le traería problemas a largo plazo. A pesar de todo, mi esposo y yo decidimos mantenernos al margen y no interferir en su relación, aunque sabíamos que las mentiras eventualmente saldrían a la luz. El almuerzo con James terminó siendo un giro inesperado en la historia que Verónica había estado construyendo. Cuando James nos saludó y mostró un entusiasmo genuino al ver a mi esposo, la situación tomó un giro que Verónica no esperaba. James, sin saber nada de la relación entre mi esposo y la empresa en la que trabajaba, se mostró sorprendido al descubrir que mi esposo tenía una conexión muy estrecha con su compañía. Resultó que mi esposo había estado trabajando con la empresa de James durante años y tenía una excelente relación con su equipo. James, admirando profundamente el trabajo de mi esposo, mencionó lo importante que era para su empresa y cómo su equipo manejaba varios proyectos clave para ellos. Este detalle dejó a Verónica completamente desconcertada, mientras su sonrisa se desvanecía y su rostro perdía color. Ella había estado tan enfocada en hacer parecer que su vida era mucho más lujosa y exitosa que la nuestra, que no imaginó que su prometido estuviera vinculado a la empresa de mi esposo de manera tan significativa. Cuando James hizo este comentario, Verónica claramente se dio cuenta de la ironía de la situación. Había estado tan enfocada en su idea de que su prometido pertenecía a una familia más rica que la mía, que nunca pensó que su futuro esposo estaría tan relacionado con nosotros a nivel profesional. La revelación fue un golpe directo a su fachada, y la incomodidad de Verónica era palpable. Sin embargo, lo más satisfactorio de todo fue que, mientras ella intentaba mantener su imagen perfecta, la verdad salió a la luz de una manera que no pudo controlar. Mi esposo permaneció tranquilo y educado durante todo el encuentro, pero no pude evitar notar que él encontraba una especie de satisfacción en ver cómo Verónica se desmoronaba ante la verdad. Cuando James se dio cuenta de la situación, miró a Verónica con sorpresa y le preguntó por qué habíamos sido sentados tan lejos de todos. No solo nos había relegado a una mesa alejada, sino que también había intentado humillarnos ante los demás. En ese momento, decidí que no podía seguir manteniendo la mentira. Le dije la verdad a James, explicándole que Verónica había sido la que había decidido dónde sentarnos, y que no había razón lógica para ello más allá de su deseo de mantener una imagen de superioridad. James, visiblemente sorprendido y un tanto confundido, no pudo evitar preguntarle a Verónica por qué había tomado esa decisión,
ya que no tenía sentido que su propia hermana y su esposo fueran tratados de esa manera. Verónica, evidentemente incómoda, no supo qué responder, y la tensión en el aire se hizo más densa. Este momento fue un recordatorio claro de que las apariencias pueden ser engañosas. Mientras Verónica luchaba por mantener su imagen de éxito y riqueza, la verdad se filtró de manera inesperada. El karma, de alguna manera, se encargó de que ella enfrentara la realidad, y aunque Verónica trató de minimizar la situación, la incomodidad era evidente. Al final, la lección de todo esto es que la vida no se trata solo de las apariencias o del dinero, sino de la honestidad y la autenticidad. Las mentiras pueden sostenerse por un tiempo, pero eventualmente la verdad siempre sale a la luz. En la fiesta de compromiso de mi hermana Verónica, se produjo un incidente incómodo que marcaría un antes y un después en nuestra relación. Verónica parecía pálida y desconcertada, como si estuviera buscando una excusa para no quedar mal frente a su prometido, James. Sin embargo, cuando intentó inventar una explicación, decidí intervenir y contar la verdad. Le expliqué a James que Verónica había mencionado previamente que no éramos lo suficientemente ricos como para sentarnos cerca de ellos o de los demás invitados acomodados. Al principio, Verónica intentó interrumpirme, pero no me detuve. No exageré ni adorné la situación, simplemente expuse los hechos tal como eran. El rostro de James pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una profunda mortificación. Parecía completamente horrorizado. Se volvió hacia Verónica, quien ahora lucía visiblemente en pánico. James, con una expresión de sorpresa y desagrado, le dijo que lo que había hecho era inapropiado. En un intento por enmendar la situación, comenzó a disculparse con nosotros, asegurando que lo arreglaría de inmediato. Nos ofreció movernos a una mejor mesa, cerca de ellos, para que no nos sintiéramos desplazados. Aunque agradecí su gesto, mi esposo ya había tomado una decisión. A pesar de las disculpas de James, mi esposo no estaba dispuesto a seguir tolerando lo que consideraba un insulto. Le explicó que no aceptaríamos quedarse más tiempo y que nos retiraríamos. James parecía desconcertado y trató de razonar con mi esposo, pero sus intentos fueron en vano. Verónica, por su parte, comenzó a disculparse frenéticamente, insistiendo en que todo había sido un malentendido. Nos pidió que nos quedáramos, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y no había sentido en quedarnos después de lo que había ocurrido. Aunque Verónica parecía arrepentida en ese momento, no podía evitar preguntarme si realmente sentía culpa por sus acciones o si solo estaba preocupada por las repercusiones de su comportamiento. Especialmente porque James trabajaba en la misma empresa que mi esposo. Dudaba que, si James no hubiera estado involucrado, Verónica realmente habría mostrado arrepentimiento genuino. Mi esposo y yo nos excusamos de manera tranquila y decidimos irnos de la fiesta. Para mejorar nuestro ánimo, fuimos a nuestro restaurante favorito, donde pudimos disfrutar de una cita improvisada, solo los dos. Sin embargo, el incidente no terminó ahí. Desde ese momento, mi teléfono no dejó de sonar. Parecía que todo el mundo tenía una opinión sobre lo que había sucedido, aunque nadie conocía toda la historia. Mis padres y algunos parientes que estaban presentes en la fiesta empezaron a llamarnos, acusándonos de ser groseros e irrespetuosos por habernos ido sin dar explicaciones. No entendían por qué habíamos tomado esa decisión sin saber lo que realmente había ocurrido. Verónica, por su parte, cambió de actitud por completo. Ahora estaba enviando disculpas y rogando que la llamara lo antes posible. Aparentemente, James estaba furioso con ella y había tenido una gran pelea por lo sucedido. Insistió en que debía arreglar las cosas con nosotros. Sin embargo, para mí, este cambio de actitud era solo una forma de salvar su relación con James, no una muestra genuina de arrepentimiento. La situación después de la fiesta continuó siendo tensa. En una actualización, agradecí la cantidad de comentarios que había recibido en línea, ya que muchos estaban de acuerdo en que Verónica necesitaba aprender una lección sobre humildad. Sentía que si aceptaba su disculpa, nunca aprendería de sus errores. Estaba convencida de que solo se estaba disculpando porque temía perder a James, no porque realmente estuviera arrepentida por cómo nos trató a mi esposo y a mí. No se trataba de una reconciliación familiar, sino de una última maniobra para salvar las apariencias antes de que su prometido le diera la espalda. Además,
Compartí el sentimiento de que James merecía saber la verdad sobre mi hermana y su comportamiento antes de tomar decisiones más profundas. Mi esposo y yo decidimos tomar cartas en el asunto y hablar directamente con James. Lo invitamos a nuestra casa para un almuerzo, ya que él también había estado en contacto con mi esposo, disculpándose por la situación. Creímos que una conversación cara a cara sería la mejor manera de aclarar todo. Era necesario que James supiera la verdad completa, no solo la versión que Verónica le había contado. Antes de la reunión, hablé con mis padres sobre lo ocurrido. Les expliqué la situación detalladamente, y aunque estaban tristes y enojados, se arrepintieron de habernos juzgado sin conocer toda la historia. Mis padres, especialmente mi madre, se disculparon de inmediato y aseguraron que aclararían todo con el resto de la familia. Aprecié mucho su apoyo, ya que me hizo sentir respaldada en esa difícil situación. James finalmente vino a nuestra casa, y lo primero que hizo fue disculparse nuevamente por la forma en que Verónica nos había tratado en la fiesta de compromiso. Nos dijo que si hubiera sabido lo que ella planeaba hacer, jamás habría permitido que sucediera. Sin embargo, James nos rogó que no mencionáramos el incidente a su jefe, ya que eso podría poner en peligro su carrera. Mi esposo le aseguró que la relación comercial no se vería afectada y que no mezclaríamos los negocios con este conflicto personal. A pesar de todo, entendí que esta situación no era responsabilidad de James, sino de Verónica. Una vez que esto quedó claro, decidí ser completamente honesta con James sobre quién era realmente mi hermana. No quería interferir en su relación, pero sentí que tenía el derecho de contarle la verdad sobre el pasado de Verónica. Le hablé de sus decisiones cuestionables a lo largo de los años, de cómo nunca había trabajado y de cómo recurría a nosotros por dinero sin intención de cambiar su comportamiento. No le pedí que rompiera con ella, pero sí le di toda la información necesaria para que tomara la mejor decisión. No quería que James se quedara con una visión distorsionada de la realidad. James me respondió que no tenía idea de todo esto y que Verónica había construido una red de mentiras bastante elaborada. Me dijo que, por ahora, se tomaría un tiempo para procesar lo que le había contado. No quería apresurarse a tomar ninguna decisión importante. Poco después de la conversación, James tomó una decisión sorprendente. En una actualización, informé que, en pocas horas de haber salido de nuestra casa, mi teléfono sonó y era mi hermana. Estaba furiosa y, tras gritarme, rápidamente quedó claro que James había cancelado su compromiso con ella. Al parecer, él la había confrontado sobre algunas de las mentiras que ella le había contado, pero en lugar de ser honesta, ella se mantuvo firme en sus falsedades. También le dijo que no sabía comportarse en público y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando Verónica intentó discutir, James la interrumpió y le dejó claro que no podía casarse con ella debido a todas las mentiras que había contado. Había terminado, y él ya no veía un futuro con ella. Mi hermana estaba completamente furiosa, y comenzó a culparme por perder a James, diciéndome que yo era la razón por la que había arruinado su oportunidad de tener una vida mejor. Me dijo que James era su boleto dorado hacia una vida llena de lujos, y que si se casaba con él, su vida cambiaría por completo. Sin embargo, no me sorprendió su reacción, ya que siempre culpaba a los demás por sus fracasos. Esta vez, estaba decidida a no dejarme manipular ni utilizarla para su propio beneficio. Le dejé claro que mi esposo y yo ya no íbamos a ayudarla, que no íbamos a darle más dinero ni a sacarla de los problemas que ella misma creaba. Le respondí de manera firme y decidida, diciéndole que ya no merecía tener personas como nosotros en su vida. Si alguna vez volvía a aparecer pidiendo ayuda, no la reconoceríamos ni siquiera en la puerta. Mi hermana ya no formaba parte de nuestra vida, y era algo que no estaba dispuesta a tolerar más. Mi esposo siempre había sido amable con ella, aunque no le agradara, y le había ayudado siempre que lo necesitaba, pero ella se había aprovechado de esa bondad. Ahora, ya no iba a permitir que siguiera manipulándonos. Le dejé claro que no importaba cuánto intentara manipularme con el argumento de que seguía siendo su familia, ya no sería lo mismo. La línea ya había sido cruzada, y no íbamos a permitir que volviera a entrar en nuestras vidas. Desde esa llamada, tanto mi esposo como yo la bloqueamos en nuestros teléfonos, redes sociales y cualquier otra vía de comunicación. Además, hablamos con mis padres y otros familiares, dejándoles claro que no queríamos que nadie mencionara a mi hermana ni intentara convencernos de perdonarla.
si lo hacían, serían bloqueados igualmente. No había más segundas oportunidades para ella. Ya no habría más excusas para su comportamiento. Verónica había cruzado una línea que no se podía volver atrás, y yo estaba en paz con esa decisión. Poco tiempo después, mi esposo me comentó algo que me hizo sonreír. Me dijo que ya no escuchábamos el ruido de su presencia en la casa, y ambos nos reímos al darnos cuenta de lo tranquilo que se sentía todo sin ella. Verónica ya no vivía con nosotros, y aunque se rumoreaba que ahora estaba viviendo con un hombre nuevo, no nos sorprendió en lo más mínimo. Sabíamos que encontraría a alguien más rápidamente, pero también sabíamos que perdería a esa persona tan rápido como lo había hecho con los demás. Por suerte, mis padres se encargaron de hablar con el resto de la familia para asegurarse de que nadie nos molestara con respecto a Verónica. A partir de ese momento, las cosas se calmaron, y mi esposo y yo pudimos seguir adelante, disfrutando de nuestra paz y de un futuro sin la toxicidad de mi hermana en nuestras vidas. Este relato nos recuerda la importancia de establecer límites en nuestras relaciones, incluso cuando se trata de la familia. A veces, por más que queramos mantener la paz y la armonía, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra salud emocional y bienestar. El respeto mutuo es la base de cualquier relación, y cuando esto se ve comprometido, es fundamental tener la valentía de cortar los lazos tóxicos. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante. Y si crees que alguien más necesita leerlo, no dudes en compartirlo. Estarás ayudando a muchas personas a reflexionar sobre lo que realmente importa en sus relaciones. Y gracias por ser parte de esta comunidad.